Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de local. Hugo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Bueno, hoy vamos a hablar del Consejo Económico y Social en el Desarrollo Regional. Sí, una institución muy importante que genera en lo local y en lo regional distintas expectativas que de alguna manera van a impactar en cuanto al destino de la utilización de los recursos locales. Hace 9 meses que se constituyó, algunos de los integrantes van a estar dando algunas precisiones del trabajo que se realiza. Así es, nos vamos a informar de qué es lo que están haciendo. Las empresas que auspician de local. Auspician este programa AEVAX, Bio 4, CESIS, Contardi, Don Martín SRL, DSSE, Desarrollo del Sur, El Almacén, GNI Inversor, Jockey Club Río Cuarto, La Italiana, LB16, Radio Río Cuarto, Pastre, Puntal, Sociedad Rural de Río Cuarto, Estudio Jurídico Hernán Escudero y Asociados. Ya presentamos el tema de hoy, que tiene que ver con el Consejo Económico y Social en el Desarrollo Regional. Para ello hemos invitado al presidente del Consejo Económico y Social, Miguel Beso, a Eduardo Tello, quien es secretario general de la CGT Río Cuarto, y Daniel Torres, presidente de Federación Agraria, Delegación Río Cuarto. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como siempre, muchas gracias. Sabemos que le robamos su tiempo. Y bueno, queríamos de alguna manera que nos contaran qué están haciendo desde el Consejo Económico y Social, que es una institución que ha generado un espacio de trabajo bastante importante para los destinos de nuestra ciudad y región, ¿no? Bueno, en realidad, hemos cumplido un poquito más de 9 meses desde aquella convocatoria que hiciera el intendente Jure para este Consejo Económico Social, que se ha transformado en el nivel de municipios en el único de todo el interior del país, prácticamente con un sendero que se va construyendo con el paso de los días. Y lo primero que tenía como objetivo el Consejo Económico Social es la posibilidad de encontrar la herramienta del diálogo como un componente fundamental en una sociedad que se ve fragmentada, enfrentada, y que de alguna manera hay que buscar canales institucionales de expresión de la sociedad que vayan más allá de la democracia electoral, como esta que va a ocurrir en los próximos días, que se vota un día y después no hay más opinión hasta la próxima elección, sino avanzar en la democracia participativa con una herramienta fundamental que es la idea del diálogo, en donde todos los sectores son importantes y todas las voces tienen que ser respetadas en su opinión. Y este no es un tema menor, ¿no? Porque a veces se da por sentado que el diálogo está. Lo que hay hoy es mucha comunicación, pero en realidad falta la posibilidad de encontrar en el diálogo esto que uno puede expresar una idea y el otro la respete, y encontrar puntos en común para poder perfilar algunos dictámenes, algunas posiciones que puedan contribuir en la ciudad. Este ha sido el objetivo principal, pero luego hemos entrado en un trabajo que algunos ya lo hemos hablado en este programa, para no repetir, que es el de educación y pobreza, que tuvo efectos muy positivos, ya que el propio municipio empezó a hacer estrategias en las zonas que nosotros le dictaminamos a fin del año pasado, y también el propio ministro de Educación nos convocó. En su momento fuimos con el padre Gabriel Rodríguez Martínez, que integra este consejo, a conversar con él, y le dimos nuestros estudios. Y a partir de eso, la propia provincia entró a actuar en las zonas y en los sectores que nosotros íbamos marcando como una manera de contribuir a resolver algunos de estos problemas. Y luego entramos en el tema del estudio de lo que es el desarrollo regional, ¿no? Esta cuestión del estudio del desarrollo regional nos dio algunos índices bastante interesantes, bastante no llamativos diría, pero transparentando una realidad que todos suponemos, pero que a la hora de las estadísticas en la Argentina no sobran, y dentro del Consejo Económico y Social le damos mucha prioridad para poder asentarnos en ver después cómo proyectamos un dictamen. Así es que en este sentido pudimos observar cómo en la región de Río Cuarto, fundamentalmente en el departamento de Río Cuarto, nosotros tenemos una ciudad en servicios de un enorme desarrollo, con prácticamente un 60% de desarrollo en los servicios,
Y después tenemos una producción agropecuaria que está rondando en las estadísticas propias del Consejo Económico Social, que han sido publicadas, el 24,5%, pero en la actividad industrial, es decir, la industria manufacturera, estamos prácticamente en un 6%. Cuando nosotros hacemos un análisis comparativo, podemos ver que en la provincia estos mismos datos nos dicen que la producción agropecuaria es del 15% en la provincia, y la industria manufacturera estamos en el 17%. Y en la nación, el 10% la producción agropecuaria, ahí se suma pesca y algunas otras actividades, y el 20% lo que se puede manufacturar. Quiere decir que el departamento de Río Cuarto tiene un enorme potencial en servicios, un enorme desarrollo en servicios, un enorme potencial en la posibilidad de poder dar valor agregado a su producción. Y agrego esto último, no por remanido el tema debe sacarse de la agenda de la discusión pública. Hace un tiempo ya que el tema valor agregado había bajado el perfil y es necesario instalarlo en la agenda pública. Y no por complejo, ya que en esto debe intervenir el Estado Nacional y debe intervenir el Estado provincial y municipal, uno puede excluirlo de la agenda, sino por el contrario, instalándolo en la agenda a partir de la decisión de todas las organizaciones sociales e instituciones que componen el Consejo, que lo han decidido de ese modo, nosotros podemos ver cuáles son los problemas principales y los ejes sobre los cuales podemos dictaminar algunas políticas en el orden local y alcanzar este tipo de informe al orden provincial o el orden nacional. Esto hablando del desarrollo regional puntualmente. Y bueno, y también estamos desarrollando algunos programas especiales, como es la formación de dirigentes jóvenes de las instituciones y organizaciones que componen el Consejo Económico Social, que ya estamos diseñando el programa y suponemos que en 30 o 40 días comenzamos con la actividad. Va a ser abierto, siempre todo esto planificado desde nuestra sede en la Vecinal Fénix, y otro programa que es la presencia de los jueces en la comunidad, que va a comenzar dentro de muy poco. Distintos jueces de la ciudad que han expresado su voluntad de visitar a distintos puntos de la ciudad, los vamos a llevar con el Consejo Económico y Social para que hablen con los vecinos y puedan reconocerse sus derechos y a la vez contarle a los jueces las situaciones que viven y los vecinos todos los derechos que por ahí no pueden ejercer. Esto a modo de una apretada síntesis, ¿no? Está bien, está bien. La matriz de darle valor agregado a la producción de nuestra región, supongo que a la CGT le beneficia por la generación de puestos de trabajo, fundamentalmente. Sí, fundamentalmente uno cree que todo proceso de industrialización es una locomotora que impulsa el desarrollo económico de una determinada región. Esto obviamente requiere, más allá de una voluntad política, la conjunción de una serie de elementos que nos parece que en este momento están dados en el país como para poder llevar adelante un proyecto de impulso al agregado de valor a lo que fundamentalmente toda la producción agrícola ganadera de la zona. Es decir, la idea es dejar de exportar granos para comenzar a agregarle valor en Río Cuarto con todo lo que eso significa, no solo en el ámbito económico. O sea, nosotros creemos que este desarrollo que se debe impulsar es un desarrollo integral que tiene que ver también con la cuestión social. Es decir, de pronto un desarrollo para seguir generando concentración de riqueza no es exactamente el proyecto que tiene el movimiento obrero. Es decir, impulsar el desarrollo tiene que tener como consecuencia no solo un enriquecimiento medido de la clase empresarial, sino que haya una distribución de beneficios que permita el desarrollo integral de la sociedad. En ese aspecto yo creo que el Consejo Económico y Social es una herramienta extraordinaria para lograr en el marco del diálogo social acuerdos que excedan las políticas partidarias y se puedan llegar a convertir en verdaderas políticas de Estado sobre algunos puntos importantes que debemos intentar ponernos de acuerdo. Que el Centro Económico y Social concrete esa condición de herramienta
importantísima va a depender de los actores que lo integramos. Es decir, buscar en la medida de lo posible conciliar aquellos puntos en los que acordamos y dejar de lado diferencias que seguramente vamos a tener, pero que me da la impresión que no son diferencias que debieran confrontarse en el corto plazo. Es decir, es obvio que los intereses del sector trabajador difiere de los intereses que tiene el sector empresario, pero hay puntos en común en que el desarrollo de los dos sectores permite ir de la mano. Eso es lo que deberíamos tratar de buscar. Y junto con eso es obvio que ese desarrollo social derivado del desarrollo económico que uno visualiza como que es esto que ya parece ser una muletilla, pero que tiene que ver con el agregado de valor, tiene una confluencia con otra discusión importante que la Secretaría quiere dar dentro del Consejo Económico y Social, que es definir el rol del Estado municipal y consecuentemente, de acuerdo a ese rol, cuáles son las fuentes de financiamiento. Nosotros no podemos olvidar que el Consejo Económico y Social estaba en la letra muerta de la Carta Orgánica hacía mucho tiempo y que la decisión de concretarlo la toma el intendente luego de aquellas reuniones que tuvo con la CGT con el tema de las sobretasas. Inclusive la ordenanza que materializa la sobretasa está condicionada a que el Consejo Económico y Social haga su aporte en cuanto al Código Tributario de la ciudad. Y nosotros realmente lo impulsamos en aquella situación porque también es cierto que debemos tener una definición que tiene que llegar a todos los ciudadanos. O sea, si acordamos un rol del Estado municipal o del provincial o del nacional, ¿no? Esto no difiere, debemos saber que para desempeñar ese rol que le adjudicamos tiene que tener una fuente de financiamiento. Y esa fuente de financiamiento nosotros disentimos que cuando en cuestiones de necesidades y de urgencia siempre, y esto lo hacen los tres niveles de gobierno, termina descargándose sobre el consumo popular, que es la forma de recaudar rápidamente y que no exigen demasiados controles para verificar su implementación. Entonces, en esas largas charlas que teníamos con el intendente surgía esta necesidad. Y yo creo que en algún momento va de la mano, porque el Estado en cualquiera de sus niveles, y acá es fundamental también articularlo a los tres niveles, no puede haber los tres niveles del Estado llevando políticas incongruentes. Yo recién decía que creemos que hoy en el país están dadas las circunstancias para sentarse a hablar seriamente de un proyecto de crear industrias regionales o en la ciudad. ¿Por qué? Porque hay un gobierno nacional que se podrá discutir cualquier cosa, pero lo que está fuera de discusión es que ha adoptado un modelo económico que impulsa el desarrollo del consumo interno. Y es precisamente el sector del consumo interno es donde van dirigidas todas las iniciativas industriales. Hoy, cuando muchas veces se habla del modelo agropecuario, el modelo agroexportador, es obvio que es una actividad que está reflejándose en el comercio exterior. Nosotros producimos más de 100 millones de granos y el consumo interno, sumando todos los cultivos, no es más de 20. Es obvio que tiene que ser una actividad que está mirando permanentemente hacia las condiciones del comercio exterior. En cambio, la industria tiene que ver fundamentalmente, y ahí aparece la importancia de las pymes y de las medianas empresas, tiene que ver con los consumos que realizamos los ciudadanos del adentro del país. Entonces, en estas condiciones, yo digo, tenemos que discutir eso, tenemos que discutir el rol del Estado, que es el árbitro natural para que este desarrollo social vaya de la mano del desarrollo económico, y realmente, ojalá que lo podamos llevar adelante en esta, que es una experiencia nueva, ¿no?, para todos los sectores, donde estamos tratando de conciliar intereses que muchas veces se contraponen. Daniel, desde Federación Agraria, ¿qué experiencia han recorrido o han recogido durante estos 9 meses? Daniel, ¿podemos responder después de la pausa? ¿Puede ser? Sí. Marcamos una pausa y ya regresamos con el segundo bloque de esta propuesta local. Iniciamos este segundo bloque que tiene que ver el tema de hoy con el Consejo Económico y Social en el desarrollo regional. Hugo había planteado una pregunta a Daniel. Daniel, representando a Federación Agraria, ¿qué experiencia, esta experiencia de los 9 meses de participar en una institución tan importante como es el Consejo Económico y Social,
¿Qué experiencia recogen desde tu sector? Bueno, la experiencia es muy buena porque es una forma de comunicarse con todas las instituciones y organizaciones que forman el Consejo Económico y Social. Como es un ambiente de diálogo, es una forma de conocer a todas estas instituciones, las distintas realidades de que están pasando estas instituciones y organizaciones en toda la ciudad. Para nosotros es muy importante y más este tema, que es el desarrollo económico de la ciudad y de la región, que como dice Tello, creemos que tiene que haber un desarrollo sostenido de todos los sectores, y también es muy importante para nosotros empezar a crear más valor agregado a nuestras materias primas. Pero sí tenemos en cuenta también que si no hay una base sostenida por parte de la nación y de la provincia, por más que haya buena voluntad de la intendencia, esto no se puede llegar a un buen puerto. Si bien la intendencia nos puede dar bastantes herramientas, necesitamos un apoyo o una orientación nacional y provincial, que es la que realmente necesitamos. Estamos muy agradecidos que se toquen estos temas y que profundicemos estos temas. Con Miguel estamos tratando de vincularnos con otras organizaciones y nuestra institución Federación Agraria para poder llevar estas cuestiones a cabo y desarrollar valor agregado con cuestiones simples como ayudar a los sectores que menos pueden, pero tratar de realizarlo, como así estamos diciendo. Para nosotros el valor agregado no es solamente producir granos, sino tampoco es darle los granos a los animales para generar más carne, sino que es más allá. Pero es muy importante que para esto que la unificación de todos los sectores, especialmente del ruralismo, este espacio que encontramos dentro del Consejo Económico fue muy importante porque fue para reencontrarnos con la sociedad rural y tener temas muchos en comunes, no solamente en el área de granos, sino en el área ganadera, ovina, a la que estoy yo más vinculada. Y bueno, para todo esto es una evaluación positiva de estos 9 meses. Miguel, desde tu carácter de presidente, ¿qué evaluación haces de la participación de las entidades que se nuclean en el Consejo? Es decir, hay una identificación con el Consejo Económico y Social, o hay algunas todavía asimetrías porque son distintos sectores, distintos intereses, por ahí se contraponen, hay empresarios, está la clase trabajadora? En general, lo que yo puedo decir que como lo recordaba Eduardo Tello recién, desde aquel momento en que la CGT le pide al intendente la convocatoria del Consejo Económico Social y que se concreta, en adelante se vio un proceso que al principio va generando esta cosa de hacia dónde va a ir este Consejo, o es posible que se siente distintos sectores tan enfrentados. Bueno, los 9 meses han demostrado que sí es posible, que a los 3 meses de estar funcionando tuvo un primer dictamen con estudios muy profundos sobre la realidad de Río Cuarto, diciendo cosas como por ejemplo que el 50% de los riocuartenses no tiene escuela secundaria y que la proyección para los próximos 10 o 20 años no cambiaría si no hacemos intervenciones claves. O sea, se fueron logrando resoluciones del conjunto. No es lo mismo por ahí que reclamen distintos sectores individualmente que generar políticas de Estado, como bien se dijo aquí, con el consenso de todos. Ahora, este diagnóstico genera acciones o genera políticas para tratar de solucionar estos problemas. Sí, de hecho yo lo mencionaba en la primera parte del programa. El municipio, a partir del dictamen, empezó a actuar en las 3 zonas que nosotros marcamos como más preocupantes, no las únicas, y la propia provincia nos convocó en una reunión que tuvimos casi 4 horas con todo el equipo del ministerio a analizar esto, y ya la provincia está trabajando desde prácticamente marzo de este año en las mismas regiones que nosotros planteamos como problemáticas. Es decir, el resultado superó lo que el propio Consejo Económico Social tenía previsto, porque al principio pensábamos que iba a operar solo el municipio, la parte local. Pero bueno, había una preocupación que es rescatable de parte de la provincia. Pero esto no termina ahí. Lo más importante es lo que se logró con el diálogo. Yo voy a poner
tres ejemplos distintos. Recién mencionaba el presidente de la Federación Agraria la cuestión de trabajo en sectores menos posibilitados para desarrollarse, ¿no? Uno por ahí se imagina valor agregado, grandes industrias, y te puede pensar en más chico, en lo cotidiano, porque el Consejo en definitiva es un consejo consultivo, emite dictámenes, posiciones públicas, investigaciones, pero no ejecuta. Aunque los resultados han sido muy buenos, también surgen cosas que pareciera como que dieron una luz en el camino desde el punto de vista de desarrollar proyectos que son pequeños pero muy valiosos. En estos días la Federación Agraria le ha propuesto a los centros comunitarios que integran el Consejo Económico y Social, puntualmente al Centro Comunitario Corazón a Corazón, que todo lo que tiran de la oveja, cuero y bueno, lo que desechan de la oveja, ¿no?, y la lana, pueda enseñarse técnicas en algunos centros comunitarios para que ahí se le genere valor agregado y que esas personas a esto que se iba a tirar lo transformen en cintos, lo transformen en lana y lo puedan luego vender. Es decir, un ejemplo muy interesante que no estaba en los primeros proyectos del Consejo, pero que empieza a surgir en las distintas manifestaciones de los vínculos que se dan en el diálogo. Y después, nosotros, por ejemplo, vinculados a esto del valor agregado, con el análisis que hizo Eduardo Tello recién, al que naturalmente compartimos en el diagnóstico y en la dirección que tiene que tener, porque ahí también se discuten algunas cosas referidas al rol del Estado, cómo se para este problema frente al Estado. Nosotros decíamos, en la agenda tiene que estar, no por remanido sobran las estadísticas, diríamos que faltan las estadísticas en Río Cuarto, y los economistas lo saben, por eso nos pusimos a generar estadísticas. Y no por remanido tiene que caerse de la agenda local, porque si se cae de la agenda local, lo que vemos es que la mayor producción que se genera por el sector agropecuario y por otros sectores que no son los agropecuarios, lejos de sumarse al valor agregado, terminan fortificando el sistema financiero. Entonces, instalar lo que significa plantear el tema, hacer investigaciones, tenemos 3 niveles de investigaciones, y además generar cosas puntuales que lo instalen. Una de estas cosas es que en la sociedad rural, en la próxima muestra de septiembre, vamos a tener una carpa del Consejo Económico y Social, valor agregado, en donde va a haber distintos ejemplos de cómo se trabaja en valor agregado, desde los más humildes y pequeños, como el que mencioné recién, pero que son muestras muy positivas, hasta otros con otras características. Pero además ahí vamos a mostrar las investigaciones en distintos formas para que lo puedan observar, para que pueda ver la gente cuál es el proceso que se vive en toda la región del departamento de Río Cuarto, y después va a haber algunos stands que vinculen a las cuestiones de cómo se pueden generar créditos que tengan que ver con el valor agregado. Es decir, una carpa vinculada a este tema, a lo que se le sumaría, según lo que venimos avanzando, un auditorio que se daría en gran parte de las conferencias de toda la sociedad rural en ese ámbito. Esto va a ser para septiembre. Para octubre pretendemos convocar a todos los sectores, ya se lo expresamos al decano de Ciencias Económicas de su equipo y al rector, todos los sectores de la investigación de Río Cuarto, hablando solo de este tema. Y para el último mes, para noviembre, invitar a algunas personas que tienen experiencia en esto, de renombre nacional, que vengan del sector de los trabajadores, del sector de los empresarios, a poder traer su opinión. Instalar el problema, pero también trabajar concretamente en un desarrollo de cómo podemos ir generando una conciencia que no termina en el diagnóstico, no termina en la propuesta, sino que tiene profundas raíces en lo cultural. No podemos pensar a Río Cuarto, como muy bien se dijo aquí, si no lo pensamos integrado, mirando qué pasa con la educación para tener mejores condiciones y mejores trabajadores, qué pasa con la distribución de la riqueza para que no se concentre en algunos sectores y en otros se disminuya con este valor agregado, y qué pasa con una necesidad de generar valor agregado para que la producción también repercuta en más empleo para los trabajadores. Esta es un poco la experiencia que tenemos, que uno por ahí lo mira en los 9 meses y parece que se ha trabajado bastante, pero digo, la experiencia es sumamente positiva. Y cierro con esto: el nivel dirigencial de las organizaciones e instituciones de Río Cuarto, lo digo por quienes me acompañan, pero por otros que hoy no están aquí, verdaderamente es muy representativo
y de alta jerarquía a la hora de discutir los problemas de la ciudad. Daniel, había una falencia, seguramente desde el sector agropecuario, de no conformar asociaciones o cooperativas de trabajo para darle valor agregado a alguna de las producciones. ¿Esa es una de las falencias que ustedes entienden que hay en esta región? Sí, podemos decir que es una falencia de Río Cuarto y no nos enorgullece eso. A la hora de mirar ciudades como Rafaela, San Francisco, porque ellos sí pudieron y nosotros no, es un debe que tiene nuestra ciudad. Tuvimos varias reuniones dentro de la Comisión Económica y una de ellas fue muy productiva, que fue con el INTA, y parte de eso sacamos una conclusión que es importante confiar en el otro. Yo pertenezco a una cooperativa agropecuaria, pero básicamente tenemos ovinos, y realmente pasa por ahí, que es importante empezar a confiar en el otro como para poder empezar a emprender una empresa o un emprendimiento. También tiene que haber un sustento por parte de la ciudad o de la misma provincia, y tiene que haber un acompañamiento buscando distintos nichos de mercado que vayan acompañando día a día para poder diversificar no solamente todo lo que uno produce, sino que ir encontrando en esos nichos la posibilidad de poder vender. Y bueno, esa es la idea, de ir poco a poco, en el caso de nuestra cooperativa, ir poco a poco estableciéndonos metas todos los días para poder llegar a distintos nichos, para poder crecer como cooperativa. Pero sí, siempre tiene que haber un apoyo tanto de la municipalidad, del gobierno provincial, como del gobierno nacional. Eduardo, se ha hablado mucho en nuestra región sobre el grado de informalidad en las dependencias laborales y también de un paulatino crecimiento de la precarización laboral. Desde la CGT observan esto, pueden llegar a generar algo a través del Consejo Económico Social que tiende a revertir esta situación. Yo creo que lo ven como un espacio el Consejo Económico como para... Y yo creo que ese es un espacio que digo, en el intercambio de ideas que se da ahí en función de asumir con sinceridad objetivos que excedan el marco de los sectoriales, digo, todos aquellos planteos que tienen una racionalidad tienen que imponerse sobre cuestiones que se han transformado en hechos culturales para algunos sectores. Hoy, por ejemplo, el tema del trabajo en negro. El trabajo en negro es un tema prioritario en la agenda del movimiento obrero. No podemos tener una ciudad que piense seriamente en desarrollarse, o un país que piense seriamente en desarrollarse cuando hay sectores que sus emprendimientos económicos lo hacen creer que solamente es viable manteniendo en negro a sus trabajadores. Es decir, un problema que no solo abarca al trabajador que lo sufre, en donde a cierta edad se queda sin futuro, sino que realmente también es un problema que lo vive toda la sociedad. El propio sector empresario, que sí cumple con las leyes de formalizar los trabajos, se está viendo acosado por una competencia desleal de aquel que puede manejar su precio en función de los aportes que no hace. El sistema previsional, imagínense ustedes los aumentos que podrían tener los haberes jubilatorios si ese 30 y pico % de trabajadores en negro comenzaran a aportar al régimen previsional, que es un régimen de reparto. El sistema de la salud, tendríamos obras sociales con mayores fondos que permitirían financiar la salud, destinar recursos a mayores intervenciones en el cuidado de la salud, disminuyendo la carga sobre los hospitales públicos. Es decir, este es un problema que nos abarca a todos como sociedad y que realmente hace falta también trabajar en un aspecto, como decía Miguel recién, que tiene que ver con la cultura, con que algunos sectores sociales se vienen moviendo y que tiene que ver, no vamos a entrar acá a detallar, pero también es cierto que hemos tenido una larga etapa asiaga en el país sobre cuáles han sido los valores culturales que se han puesto como los que se debieran seguir, dejando de lado otros, por ejemplo el tema de la solidaridad.
Pero digo, sí, seguramente en algún momento, por eso nosotros hacíamos tanto hincapié, que no estamos pensando en el desarrollo industrial solamente para que algunos sectores llenen más su bolsillo. Estamos pensando en que la industria y el desarrollo económico tienen que cumplir indefectiblemente con su función social, que permitir el desarrollo y la igualdad de oportunidades para todos aquellos habitantes. Ese es el desafío que tenemos. Muchas gracias por haberse llegado hasta aquí. Como obsequio, como ocurre con cada uno de nuestros invitados, se van a llevar un presente, en este caso de Supermercado Sanz, un Cafayate Malbec, y bueno, seguramente con la tarea que viene realizando el Consejo Económico y Social tendremos otro programa, Hugo, que vamos a estar hablando de diferentes temas. Seguro, porque son temas muy importantes y que hacen al desarrollo local y regional, y lo vamos a seguir convocando para que nos sigan informando sobre esto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a marcar la pausa y luego vamos a venir con el micro de el contador Hernán Escudero, que hoy nos trae y va a hacer referencia al régimen de informes de producción de granos no destinadas a la siembra. La pausa. Hernán, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, hoy nos visitas para hablar de una resolución que rige sobre la información de la producción de granos, algo que regula, digamos, de alguna manera la información. Exactamente. El sector agropecuario últimamente tiene varios regímenes de información para que a la AFIP se le facilite generalmente las facultades de verificación y fiscalización respecto a la capacidad productiva que tienen los productores agropecuarios en los distintos granos no destinados a la siembra, es decir, producción de girasol, soja, maíz y trigo. Y para ello la AFIP ha dictado en sus facultades de regímenes de información a responsables y a terceros para que estos informen. Ante todo, es importante remarcar que esta resolución dice, el considerando, que ha sido dictada en uso de las facultades conferidas por el artículo 27 de la Ley del Impuesto al Agregado y 22 de la Ley de Procedimiento Tributario. Muy cortito porque no hace la cuestión, el artículo 27 de la Ley de IVA habla respecto de la liquidación de los tributos y el plazo de la liquidación del IVA, y habla a la vez de la recaudación del tributo en la fuente mediante regímenes de retención y percepción. Y el artículo 22 de la Ley de Procedimiento habla que está facultado el Estado Nacional, a través de la AFIP en este caso, de nombrar distintos agentes de retención y percepción. Con lo cual, nuevamente podemos observar los errores en la técnica legislativa, donde hacen mención a normativa que nada tiene que ver con la resolución, lo cual eso es una falencia que tiene el Estado Nacional, de pensar que los que estamos en la materia no vamos a leer lo que ponen, ¿no? Sí dice que está facultado a través del artículo 7 del decreto 618, que es el que organiza la AFIP y le da distintas facultades a los funcionarios mediante un sistema organizacional del organismo, que sí es explícitamente en el artículo 7, inciso 2b, dice claramente que la AFIP está facultada para dictar regímenes de información. Dicho esto, le voy a contar que el productor agropecuario tiene que informar todos los años, mediante la Resolución General 2300, los campos propios que explota y los que realiza con alquileres de terceros. Y a la vez, los 31 de agosto, con vencimiento septiembre, tienen que informar la existencia de grano que tiene en ese momento en sus instalaciones o si la ha llevado a distintos acopios para condicionar. Y a la vez, la misma resolución 2750 dice que tiene que informar lo tengo anotadito por aquí, hasta el 31 de octubre, la siembra de trigo, donde debe coincidir esas hectáreas con las hectáreas informadas en la 2300, y a la vez, hasta el 31 de enero, tiene que informar la cantidad de hectáreas sembradas de trigo, maíz, girasol y soja.
lo cual, digamos, prácticamente el productor agropecuario tiene que tener contratado una administración más que interesante para brindar todos estos regímenes de información. Y ahora se le agregó la resolución 3242, que debe informar la producción total de granos. Y esa resolución debe informarse entre la cantidad total de granos producidos. Se deberá informar en el caso del trigo entre el 1 de septiembre, cuando es inicio de campaña, y el 28 hasta el 28 de febrero, que es final de campaña. Y en el caso de maíz, soja y girasol, se deberá informar desde el 1 de enero, que es casi inicio de campaña, hasta el 31 de agosto. Pero además deberá tenerse en cuenta que se mezclan con los otros regímenes de información, con lo cual esto deberá informarse, la 3342, con posterior de haber presentado la información de la 2750, que es la cantidad de hectáreas sembradas por tipología de grano. Lo cual, digamos, si bien, como nos encontramos en un Estado de Derecho y tenemos que respetar la normativa vigente, y de hecho la AFIP tiene la facultad establecida por el decreto 618, este régimen de información y este enjambre de normativa para el productor agropecuario que tiene 10 hectáreas o que siembra 50.000 hectáreas, todos por igual, realmente es disvalioso para el sector. Porque ante la equivocación o el error es muy difícil retroceder, porque se hace todo en carácter de declaración jurada. Y toda la información que le está dando el productor al fisco, obviamente que el fisco la utiliza para la determinación de materia tributaria. Lo cual, vuelvo a repetir, si bien estamos en un Estado de Derecho, para mí este tipo de resoluciones habría que analizar si no son inconstitucionales. Como consecuencia que a la vez se están brindando datos que son de producción, es decir, que no son datos que tienen trascendencia tributaria para la determinación de la materia tributaria. Hasta el día de la fecha no se ha pedido la inconstitucionalidad de esto. Y lo más importante de esto es que si esta información se deberá ir cumpliendo a medida que el productor agropecuario desee sacar su producción del campo. La resolución dice que se deberá informar antes de su traslado y antes de su comercialización. Es decir, que si un productor agropecuario que tiene una pequeña producción de 100 hectáreas decide dejar una parte en bolsones y destinar una parte al acopio, a medida que vaya sacando la producción deberá ir informándola, lo cual me parece que es aún más tedioso. ¿Qué pasa si el productor no informa total o parcialmente, o no cumple total o parcialmente esta resolución general de información? Por un lado, le corresponde las sanciones de la 11683, que es multa por omisión de los regímenes de información, lo cual me parece bien desde el punto de vista de la técnica legislativa, como consecuencia que estas sanciones cumplen dos cosas importantísimas: el principio de legalidad, porque se encuentra en una ley, y por el otro lado el debido proceso, porque tiene contenida en la ley los distintos recursos y cómo probar por parte del contribuyente en una cuestión de defenderse ante una imputación. La sorpresa viene cuando dice que si no la cumple podrá cercenársele la entrega de carta de porte. Esta sanción es violatoria del debido proceso, porque es una sanción que no está estipulada en una ley, sino en una resolución, y a la vez es violación, obviamente y claramente, del principio de legalidad, porque no está estipulado en una ley. Si a un contribuyente se le cercenara, en este caso, las cartas de portes, obviamente podrá recurrir ante la justicia federal con un amparo, como consecuencia que hay violación a ejercer industria ilícita y ejercer el trabajo, donde es una violación de la garantía constitucional. Así. Bueno, Hernán, como siempre ha sido muy claro y muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, venimos del micro con Hernán Escudero, dando cuenta de estas dificultades que van teniendo los productores agropecuarios, especialmente los que se dedican al sector agrícola. Así es. Y bueno, también el Consejo Económico Social, que en lo cual nos han manifestado en que están trabajando. Darle valor agregado a la producción regional. Así es, una inquietud que lleva ya muchos años, pero esperemos que de alguna manera, es muy lento, pero que de alguna manera lleguemos a buen puerto con ese tema. Muy bien, nos vamos. Así es, buenas noches.